Buenas tardes, ¿cómo están? Qué bueno. ¿Cuántos traen su Biblia? Porque la vamos a usar esta tarde para ver el tema de hoy. Yo quiero compartir con ustedes, mis hermanos, un tema que se titula Dios cumple. Dios cumple. Quiero comenzar diciéndole, nuestro Dios, a quien servimos y adoramos, hemos adorado en esta tarde ya, posee entre todas sus cualidades que la Biblia nos enseña, que Él es Dios de pactos. ¿Han escuchado o han leído en la Biblia que nuestro Dios es Dios de pactos? ¿Sí o no? ¿Sí? ¿O alguna vez en cantos, verdad? La frase se escucha, Dios es Dios de pactos. Y Dios cumple sus pactos. Para poder ver esta cualidad de nuestro Dios y conocerlo más, necesitamos estudiar lo que es pacto en todos los sentidos. En el sentido, en cuanto a definición literaria, y lo que es pacto en la Biblia también. Fíjese usted lo que es un pacto. Vamos a comenzar. Un tratado entre dos personas o entre dos partes que se comprometen a cumplir algo estipulado. Eso es un pacto. Un pacto implica compromiso, ¿verdad que sí? Compromiso. Para involucrarse en un pacto, si tú quieres formar parte de un pacto con alguien, es necesario tener una actitud de compromiso. Un compromiso, ¿qué es? Es una obligación contraída. ¿Vamos bien? Si algo distingue al carácter de nuestro Dios, a Jesús, es que Él es comprometido. Y lo ha hecho a lo largo de toda la historia de la Biblia, desde la creación hasta los tiempos de los apóstoles. Él es un Dios comprometido. Si nuestro Dios es Dios de pactos, esta distinción en su carácter resulta no solo porque a Él le guste hacer pactos. A Dios no se le dice Dios de pactos solo porque le gusta hacer pactos. ¿Sabes por qué se le dice Dios de pactos? Porque todos los pactos que hace, los cumple. Por eso es Dios de pactos, ¿sí? A lo largo de la historia también, mis hermanos, el hombre, de todos los niveles sociales, económicos, gubernamentales, de autoridad, ¿verdad? Y culturales, todos los hombres en alguna ocasión hemos experimentado el forjamiento de relaciones a través de pactos, a través de convenios, de compromisos. Tú cada día que te levantas ya tienes compromisos que cumplir, ¿sí o no? Todos tenemos por lo menos un compromiso que cumplir. Y nos levantamos con el deseo ya programado, ¿verdad? Por nuestra conciencia y con mayor razón por nuestro cristianismo, a cumplir esos compromisos. Y muchos de los compromisos que el hombre ha hecho a lo largo de la historia han marcado la historia. Desde pactos de persona a persona hasta pactos que se hacen de un continente con otro, internacionales, ¿verdad? Y mire, al respecto yo estaba leyendo en la red, referente al pacto internacional de las Naciones Unidas, Pacto Mundial de las Naciones Unidas. ¿Alguno de ustedes ha leído acerca de esto? Bueno, uno por ahí. Le voy a decir en lo que consiste este pacto que las Naciones Unidas han establecido y lo han lanzado a todo el mundo, a través del internet, a través de todas las vías de comunicación, invitando a que todo el mundo, principalmente las organizaciones y las empresas, pacten con esto. ¿Y para qué es? Este Pacto Mundial de las Naciones Unidas es una iniciativa de carácter voluntario que consiste en el compromiso público de empresas y organizaciones de adoptar y apoyar un conjunto de 10 principios básicos de responsabilidad social. Estos principios se derivan de acuerdos y convenios
internacionalmente aceptados ya en 4 áreas estratégicas. Es decir, ellos formaron 10 principios y están anotados ahí en la página. Usted busque Pacto Mundial de las Naciones Unidas y lo va a encontrar. Y esos 10 puntos, que no se los voy a mencionar, están basados en 4 áreas que sí es importante mencionar. ¿Para qué es esto? Son 4 áreas estratégicas donde las empresas y organizaciones tienen un enorme potencial de contribuir para hacer cambios positivos en el mundo. Le voy a decir en lo que consiste este pacto. Son las 4 áreas. Los 10 puntos están resumidos en estas 4 áreas. Número 1, los derechos humanos. Número 2, los derechos laborales. Número 3, la lucha contra la corrupción. Y número 4, el respeto al medio ambiente. Fíjese la preocupación del ser humano hoy en día de lanzar un compromiso para que el que lo tome y quiera formar parte en estos 10 principios sobre estas 10 áreas pueda producir, al cumplir con esto, cambios positivos. Cuando yo estaba leyendo esto, mis hermanos, y después fui a la Biblia, yo noté algo, mire. ¿Recuerda usted cómo le llama la Biblia a los 10 mandamientos? ¿Las tablas del qué? Del pacto. Qué curioso, ¿no lo cree? Fíjese, si la humanidad se comprometiera con los 10 principios de la ley de Dios, marcados en el pacto que Él ha hecho con Moisés, desde Moisés, no serían necesarios este tipo de pactos internacionales que los hombres se proponen entre sí. ¿Verdad que no serían necesarios? Imagínese que toda la gente atendiera los 10 mandamientos de Dios. ¿Qué haría falta, mis hermanos? Pero no pactamos con Dios. Y hay otra cosa más curiosa, mire. Los 10 mandamientos llevan a todo aquel que los ama, que no todo el mundo los ama. Si tú los amas, te llevan a un compromiso con 4 áreas. Fíjate qué curioso, qué copiones, ¿no? Te llevan a un compromiso con Dios, con la familia, con el prójimo y con las autoridades. ¿No cree que la lucha por el hombre de hacer pactos para hacer cambios positivos ya la había Dios planeado desde hace tiempo? Tenemos un Dios de pactos, un Dios que cumple sus compromisos y nos invita a ser así. Y en eso vamos a meternos en este estudio en este día. Yo quiero invitarle, mi hermano, a que estudiemos lo que es pacto en los términos de la Biblia. ¿Está conmigo? Porque si no, ¿qué importancia le podemos dar a un vocablo que no estudiamos en la Biblia, verdad? El significado hebreo de pacto comprende 2 áreas importantes. Las voy a separar totalmente y las vamos a estudiar separadamente para entender algo muy, muy trascendental de parte de Dios. La primera área que comprende la palabra pacto en hebreo es lo que es en sí el tratado, lo que ya dijimos. También en hebreo la palabra pacto significa alianza, convenio, acuerdo y confederación entre 2 partes. La palabra hebrea es la palabra berit, con B labial. Y la segunda parte que comprende el significado de berit, que es pacto en hebreo, es el trasfondo espiritual que tiene por las palabras raíz, de donde proviene. Y eso lo vamos a ver más adelante. Vamos a meternos en lo primero. Vamos a ver lo que es pacto en el antiguo pacto. Antiguo Testamento, ¿verdad? Es berit, alianza, convenio, acuerdo, confederación. Y mire qué profundo está aquí. Dice la historia, en cuanto al estudio de esta palabra, que es probable que esta palabra, además de tener una raíz hebrea, tenga también una raíz acádica, que es de Grecia, y que contenga también raíces egipcias y del hebreo y del idioma asirio, y arameo, y significa encadenar, significa poner grillos. ¿Qué es pactar en hebreo? Encadenar, poner grillos, poner ¿cómo se llaman esas? ¿Les dicen de otra forma? Cepos, ¿verdad? Eso que lo que para atarte. Eso me da a entender a mí y me ilustra más el hecho de que un pacto implica
obligación. ¿Verdad que sí? Obligación. Yo le invito a que vaya conmigo, por favor, para comenzar en la Biblia a Éxodo 19. Éxodo 19. Vámonos rápido en la Biblia. Éxodo 19, verso 5. ¿Lo tiene? Muy bien. Aquí está Dios hablando con Israel, que es su pueblo. Podemos tomarlo como Dios hablándonos a nosotros, ¿verdad? Dice así: ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis, ¿qué? Mi pacto, mi compromiso que hago con ustedes. Vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. ¿Qué está ocurriendo aquí, mis hermanos? Está ocurriendo lo que definimos de lo que es pacto en su primera fase. Un convenio entre dos partes que se comprometen a cumplir lo estipulado. Dios nos dice: si tú guardas mi pacto, si oyes mi voz, si obedeces, ¿qué va a hacer Dios? Nos va a guardar como su especial tesoro y seremos su reino de sacerdotes. ¿Hay un pacto ahí? Sí hay, porque es un convenio en donde dos partes toman parte, ¿verdad? Y cada una la suya. La palabra pacto, que es alianza, es una relación de amor y lealtad entre el Señor y su pueblo. Si tú dices: yo he hecho un pacto con Dios, Julio, lo que tú me estás diciendo es que has establecido una relación de amor y lealtad con Dios. ¿Me explico? Amor es que te entregas a Él sin medida, sin condición. Y lealtad, eres fiel a Dios en lo que Él pide, ¿verdad? Eso es un pacto. La palabra pacto se encuentra más de 280 veces en el Antiguo Testamento. Y mire, hay algo muy importante aquí. En la gran mayoría de esos casos, la gran mayoría de esas 280 veces o más que aparece pacto en el Antiguo Testamento, se trata de pactos que hace Dios con el hombre. Hubo pactos de hombres con hombres, como Jonatán ¿con quién? Con David, por ejemplo. Pacto de amistad, ¿verdad? De lealtad. Pero la mayor parte de esos pactos, de esos 280 o más, se trata de pactos de Dios con hombres. ¿Le dará importancia a Dios a los pactos? Por eso es Dios de pactos, ¿verdad? Y el primer caso de estos pactos está en Génesis 6. Vamos a verlo juntos, por favor. Génesis 6. Es el pacto que Dios hizo con, ¿quién lo sabe? Con Noé. Muy bien. Génesis 6, 17. Dios está hablando con Noé y le dice, ¿lo tiene? Muy bien. He aquí que yo traigo un diluvio de aguas sobre la tierra, para destruir toda carne en que haya espíritu de vida debajo del cielo. Todo lo que hay en la tierra, ¿qué? Morirá. Mis hermanos, de manera espiritual, la situación en la que se encontraba Noé es similar a la nuestra. ¿Qué situación? La maldad del hombre imperaba. ¿Sí o no? ¿Impera hoy? Sí. Y Dios, para manifestar su justicia, interviene y le dice a Noé: voy a traer un diluvio. Igual que en nuestros días, Dios va a intervenir un día, no con un diluvio, porque Él prometió no volverlo a hacer así, pero de otras formas Él va a manifestar su justicia. Vea conmigo el verso 18, por favor, de Génesis 6. Mas estableceré mi pacto contigo y entrarás en el arca, tú, tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos contigo. Y de todo lo que vive, de toda carne, 2 de cada especie meterás en el arca, para que tengan vida contigo, macho y hembra serán. ¿Para qué entrarían Noé y su familia al arca? Le quiero preguntar, mi hermano. Respóndame, si es tan amable. ¿Para qué entrarían Noé y su familia al arca, además de todas las criaturas? Para salvarse. ¿Sí? ¿Están de acuerdo todos que es para salvarse? Eso es. Es muy interesante que el primer pacto que está en la Biblia es un pacto de Dios con un hombre y es un pacto de salvación. ¿Amén? El primer pacto fue un pacto de salvación. Dios dice a ti, a mí,
como le dijo a Noé. En medio de esta destrucción que vendrá a la tierra, mi pacto contigo es salvarte a ti y a tu familia. Dice Hechos 16, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. ¿No es el mismo pacto de Dios? Uno está en Génesis, otro está en Hechos. ¿Ya vio? ¿Cuántos aceptan ese pacto que Dios nos invita a hacer con Él? ¿Cuántos quieren salvarse con su familia? ¿Noé aceptó el pacto? A lo mejor no sabía nadar. Y dijo, yo entro al arca. Si crees que sabes nadar y te quieres quedar fuera del arca, quédate fuera del arca. Muchos creen que saben nadar y se quedan fuera del arca. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. En esta promesa yo puedo ver cómo Dios manifiesta a nosotros su deseo de establecer un pacto de salvación, en el que el comienzo de nuestro compromiso es creer. Dijimos que un pacto es un convenio en el que hay dos partes, dos personas que se responsabilizan. Dios le dijo a Noé, sube al arca. ¿Y Noé qué hizo? Creyó y subió en el arca. A nosotros nos dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Él me va a salvar si yo creo. Esa es mi parte del pacto aquí. En este caso. Vino el diluvio, una etapa difícil para Noé y su familia. ¿Y qué pasó después? Vea conmigo Génesis 8:15. ¿Qué pasó después? Entonces habló Dios a Noé diciendo, ¿ya lo tiene? 8:15. Entonces habló Dios a Noé diciendo, sal del arca, tú y tu mujer y tus hijos y las mujeres de tus hijos contigo. Todos los animales que están contigo de toda carne, de aves y de bestias y de todo reptil que se arrastra sobre la tierra, sacarás contigo. Y vayan por la tierra y fructifiquen y multiplíquense sobre la tierra. Y entonces salió Noé y sus hijos, su mujer y las mujeres de sus hijos con él. Todos los animales y todo reptil y toda ave y todo lo que se mueve sobre la tierra según sus especies salieron del arca. Preguntas, mis hermanos. ¿Cumplió Dios la parte del pacto que prometió? Sí. ¿Cumplió Noé la parte del pacto que prometió? También. Una pregunta respecto a Noé. ¿Qué fue lo que permitió? Lo que hizo que Noé lograra cumplir la parte de su pacto. ¿Qué lo llevó a cumplir? ¿Que era firme en lo que hacía? Bueno, sí, pero ¿sería eso? ¿Que era hombre de verdad para decir yo cumplo y voy a prometer? ¿Que era de Jalisco y era muy macho? Y dijo yo cumplo lo que prometo. ¿Que era...? Son buenas cualidades que podemos decir de Noé. Pero ¿sabes por qué cumplió su parte del pacto? Lo dice Génesis 6:8. Pero Noé halló ¿qué? Gracia ante los ojos de Jehová. ¿No es la gracia del Señor la que nos sostiene a la hora de cumplir un compromiso, mis hermanos, sí o no? Sí. Si tú eres de los que dicen, Julio, yo soy bien cumplidor, en todo lo que prometo, no me conoces. Qué bueno. Pero ¿a qué se debe que seas comprometido? Pues así soy yo. Bueno, yo opino que si yo cumplo algo es porque Dios me ha sostenido para llegar al fin del compromiso, ¿sí o no? Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. La gracia de Dios sostuvo a Noé para cumplir la parte del pacto. ¿Amén? Aún así, Dios halló tres cosas en él, en Noé, que Él quiere encontrar en ti y en mí, que nos hacen llegar al final de un compromiso. Dios encontró en Noé tres características. ¿Noé creyó? ¿Creyó Noé? Sí. Le dijo, Noé, haz un arca. ¿Dónde, Señor? Aquí. Como a kilómetros del mar. No había ni una laguna. ¿Tú harías un barco? Aquí afuera, donde está Lupita vendiendo hamburguesas. Lupita, ahí te voy. Voy a hacer un barco. ¿Quién te dijo? Dios me dijo. Creyó Noé. Ponte a hacer un barco aquí, Noé. Señor, pero allá está el embarcadero. No, aquí hazlo. Te creo. ¿Qué hizo después de creer? Obedeció. Dice Génesis 6:22. Y lo hizo así Noé, e hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. ¿A qué se refiere ese versículo? Cada clavo, cada tabla, cada brochazo de brea, cada medida, cada corte,
Dios lo fue guiando y él ¿qué? Obedeció. Señor, pero yo tengo una mejor idea. ¿Qué tal si le ponemos unas aspas al arca así? Y nos queda mejor. No. Quiero que la hagas como yo te digo. Dios les dice hoy a los pastores, quiero que dirijas la iglesia como yo te digo, no como tú crees que está bien. Señor, pero si metemos en la iglesia luz y sonido. No. Lo que yo te diga vas a hacer. ¿Sí? ¿Qué hizo Noé? Obedeció en todo lo que Dios le mandó. Y la tercera cosa que Dios vio en Noé, que Noé hizo, la más así, esperó. ¿Cuántos saben esperar cuando hacen un compromiso? Hay gente que se desespera. Noé se esperó, y según Génesis 6:3, se esperó 120 años. Dice la Biblia que él tenía 500 años, estaba chavalo, cuando tuvo sus 3 hijos. 500 años tenía Noé cuando nació Sem, Cam y Jafet. Poco más de 600 años tenía cuando salió del arca. Yo tengo 22 años y me siento ya grande, fíjese. Y él tenía 500. Eso me da ánimo. Una pregunta de opción múltiple para ustedes, para despertar a los que están dormidos, ¿sale? Ahí va también para ti. Terminada el arca, Noé pregonó el diluvio a toda la gente, ¿sí o no? Sí. Porque quería darse a conocer y presumir el arca tan grande que había hecho. Inciso A. Porque al llegar mucha gente, si Noé les cobraba la entrada, ¿saldría muy bendecido y así recuperaría los gastos que gastó al construir el arca? Tampoco. Inciso C. ¿Por qué él y sus hijos iban a dar un concierto en el arca? No, ni cantar sabía, yo creo, el pobre. Inciso D. Porque quería que todos se salvaran y recibieran la gracia de Dios como él gratuitamente. Inciso D. Para nuestros amigos de internet poder marcar el 6, no es cierto. Y dar el inciso de respuesta. No falta quien me mande el inciso A, ¿eh? De veras. No falta quien me hable al rato. Oye, tú dijiste que habláramos en internet, Julio. ¿Cómo recuperó los gastos del arca Noé? A ver, ¿dónde dice en la Biblia? Ay. ¿Cómo voy a recuperar los gastos del concierto que estoy organizando, Julio? ¿Para qué haces conciertos? ¿Quién te manda a hacer eso, verdad? ¿El arca era para hacer conciertos? Para salvación. La iglesia es para salvación, nomás para eso. Si Noé hubiera puesto un letrero en el arca que dijera, estoy feliz porque esto sale a internet. Si Noé hubiera puesto un letrero en el arca que dijera, el crucero del Señor, anunciando que habría cantantes, música cristiana para bailar de la mejor, de Chuy García, de Almazún y de Chuy Mariscal, anunciando que habría predicadores que divierten, no de esos que duermen hablando de pactos, y que habría cocos gratis para todos. ¿Usted cree que la gente se hubiera subido? Sí, se llenaba el arca. Pero como se puso a decir, pecadores, arrepiéntanse de sus pecados porque Dios los ama y quiere salvarlos de esta perdición, nadie se subió. ¿Verdad que no? Hoy hay muchas iglesias llenas. Lo que yo me pregunto es, ¿estarán llenas de gente que decidió subirse porque les dijeron que iba a venir un diluvio o porque les dijeron que iba a haber un evento ahí arriba? Acabo de ver en internet un video de un pastor en Sonora, en el estado de Sonora. Y cuando usted busque, ponga ahí en el buscador pastor de Sonora, iglesia en Sonora, a ver si lo hay, así sale. Y lo que empieza a verse en el video, cuando empieza el video ahí, se ve una iglesia, un local grande, así como este, nada más no en bajada, así parejito, como una bodega. Y empieza a verse el video, yo lo vi. Y se ve con luces y sonido. Todo ahí. Y un montón de chavos bailando. De veras, hermano. Bailando. Con luz y sonido. Es una reunión de jóvenes cristianos. Y están bailando. Se termina la reunión y entrevistan al pastor de jóvenes. Oye, ¿a qué se debe que hagas esto? Y dice él en la entrevista, así sentado en la plataforma. Lo que pasa es que hoy los jóvenes de aquí de esta ciudad están muy atacados, muy tentados a buscar la diversión fuera de la iglesia, y eso no es bueno. Yo quiero que en la iglesia encuentren la diversión que necesitan.
Ah, mira qué buen pastor eres. Así que vienen en la noche aquí damos una plática de la Biblia, yo creo como de 3 minutos, y se pasan las otras 2 horas ahí cotorreando y bailando y luz y sonido. ¿Cómo ve, hermano? ¿El arca es para diversión? Es para salvación. Si Noé le hubiera dado otro uso al arca, rompe el pacto con Dios, ¿verdad? El único propósito por el cual el arca fue construida fue para salvación, así como el único propósito por el cual un hombre ejerce un ministerio cristiano debe ser para anunciar la salvación. Si alguien se para frente a ti en una plataforma y te anuncia otra cosa que no es la salvación, vete de ahí corriendo. Porque es lo mismo que estés en el mundo a que lo estés oyendo a él. Noé, ¿por qué llegó Noé al cumplimiento del pacto que hizo Dios con él? Porque nunca antepuso sus intereses a los de Dios. Cuando Dios me encarga algo a mí o a ti y tú dices acepto, lo que haces es entrar en un pacto con Dios que te compromete, como cuando te casaste, ¿verdad que sí? Y si tú empiezas a ver por tus propios intereses, rompes ese compromiso que hiciste con Dios. Y aún si lo haces valiéndote de la tarea que Él te dejó. Muchos ministros hoy se valen del ministerio para hacerse ricos. Pobres de ellos, porque rompieron el pacto. ¿Sí o no? Pero tú y yo que hacemos compromisos con Dios, no debemos salirnos del plan de Dios simplemente por decir, creo que puedo conseguir esto a través de este ministerio que tengo, a través de esta tarea. Y ese no es el propósito, porque en un pacto las 2 partes ganan. Las 2 partes deben recibir lo convenido. Si uno no recibe lo que fue convenido, no es pacto, fue un mal negocio. Y con Dios no se hacen negocios, ¿verdad que no? Dime, si tú haces un negocio con Dios, ¿tú crees que Él va a perder? El que va a perder soy yo o tú, ¿verdad? En las promesas que Dios hace, viene su cumplimiento ya. ¿Sabía eso? Si Dios te hace una promesa, si la lees en la Biblia, cuando estés leyendo la promesa, ya está el cumplimiento. ¿Sabes por qué? Porque dice la Biblia que las promesas de Dios son en Cristo, sí, y son amén. Cristo es la respuesta a todas las promesas que Dios nos hace. Cristo es el sí de Dios. Eso dice la Biblia. Dios es fiel y eso es lo que sostiene nuestra vida, porque del hombre no se sabe si llegará a su cumplimiento. ¿Verdad que no? ¿Verdad que no? No se sabe. Dice la Biblia, si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Segunda de Timoteo 2:13. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Ve conmigo a Levítico, mi hermano, por favor. Levítico 26:44. Si tienes tu Biblia abierta en Génesis, solo dale vuelta algunas páginas al tercer libro de la ley. Levítico 26:44. ¿De acuerdo? Vamos a leer. Dice Dios hablando a su pueblo. Así les dice, mira. Y aún con todo esto, estando ellos en tierra de sus enemigos. ¿Qué es tierra de sus enemigos? Tierra de pecado. Yo no los desecharé, ni los abominaré para consumirlos, invalidando mi pacto con ellos, porque yo soy Jehová su Dios. ¿Qué está diciendo Dios? Aunque vayas y te metas a tierra de pecado y te ensucies ahí, Israel, no voy a romper mi pacto, ¿sabes? Porque yo ya pacté contigo y lo voy a cumplir. ¿Es Dios de pactos nuestro Dios? ¿Cumple? Ahí lo estamos leyendo. Aunque vayas en pos del pecado, Israel, iglesia, no te voy a abandonar. Hice un pacto y soy Dios de pactos y los cumplo. Si la naturaleza y condición del hombre lo llevan a faltar a sus compromisos con Dios, ¿en qué podrá entonces apoyarse el hombre para cumplir lo que promete, hermano? ¿En qué te apoyas tú cuando dices, voy a hacer esto y lo voy a hacer bien? ¿En qué te apoyas para cumplirlo? ¿En tu fuerza? Fíate de Jehová y no te apoyes en tu propia prudencia, ¿verdad? ¿Sabes en qué nos debemos de apoyar? Dice, no lo abras, dice 2 Tesalonicenses 3:3. Fiel es el Señor que os afirmará y guardará del mal. ¿Qué significa eso? Que cuando Él hace un compromiso conmigo y yo con Él, entramos en pacto, Dios me sostiene y me afirma para llegar al final del pacto.
¿Por qué razón cumplió Noé la parte de su pacto? ¿Se acuerda? No se le olvide. ¿Por qué razón? Por la gracia de Dios. No se le olvide, ¿eh? Señor, si cumplo esto que quiero hacer para bien de mi familia, será por tu gracia. ¿Lo vas a decir así? Sí, y vas a llegar al final. Porque Dios es fiel, aunque nosotros seamos infieles a veces. Dios nos afirma y nos guarda del mal para no abandonar nuestro compromiso con Él. Cada vez que hagas un compromiso, dile: Señor, hice un compromiso contigo, lo quiero cumplir. Afírmame y fortaléceme para cumplirlo, porque yo solo fallo. Pero fiel es el Señor y Él nos afirmará. ¿Recuerdas el verbo que resalta cuando Dios pactó con Noé? Le dice en Génesis 6:18, ya lo leímos: estableceré mi pacto contigo. Me llama mucho la atención, mis hermanos, el verbo establecer. El verbo establecer aquí en hebreo es un verbo que se dice kum y significa confirmar, ejecutar, permanecer. Noé, yo voy a permanecer en la promesa que te hice de salvarte en el arca, ¿eh? De mí no andes dudando. No soy hombre, ni hijo de hombre, para no hacer lo que dije, ¿verdad? Estableceré, y viene una connotación muy importante en lo que es establecer, y significa resistir. Resistir. Dios nos dice: me mantendré firme, confirmaré mi pacto a ti y te daré fuerza para que resistas todo aquello que quiera que se rompa nuestro pacto. ¿Cuántos quieren resistir con la fuerza de Dios para llegar al cumplimiento, hermanos? Para entender cuán importante es para Dios hacer pactos y vivir una actitud de compromiso, no existe mejor ejemplo que el matrimonio. Vamos a meternos a la cocina, ¿de acuerdo? ¿Quiere entrar conmigo? Ya dijo, ¿eh? El matrimonio es un pacto entre un hombre y una mujer, perdón, en el que a través de la entrega total del uno hacia el otro, por amor, se forma la familia. ¿Cómo se forma la familia? Con un hombre y una mujer. Génesis 1. La familia es símbolo de la relación que Dios tiene con su iglesia. Así dice Efesios 2:19, que somos miembros de la familia de Dios. Somos hermanos, tenemos un padre, ¿sí o no? Tenemos un hogar espiritual. Cuando alguien, por X circunstancias en su matrimonio, opta por el divorcio, lo que está haciendo es disolver el pacto matrimonial. ¿Sí o no? ¿Sí o no, mis hermanos? Ay, pues es que no me hagan dudar. Me van a bajar aquí a patadas por andar diciendo herejías. Ok. Lo que está haciendo es disolver el pacto matrimonial. De manera similar, cuando alguien apostata de la fe, lo que está haciendo es romper el pacto con Dios. Es decir, alguien que es un apóstata, lo que está haciendo es divorciarse de Dios. ¿Sí? ¿Por qué hice la comparación entre estos dos términos, apostasía y divorcio? Porque en griego, apostasía se dice apostasion. Y si tú buscas la palabra divorcio en griego, se dice apostasion también. La palabra apostasía significa divorcio y significa romper o disolver un pacto. ¿Están conmigo? Muy bien. Significa separación. Alguien podría decirme asegurando, oye Julio, si el divorcio aparece en la Biblia y aún Jesús mismo dictó la condición para realizarlo, que es el adulterio, Mateo 5:32, ¿significa entonces que sí es una solución que Dios creó? ¿Qué piensan? No. ¿Sí o no? No. Yo veo que dice la Biblia lo del divorcio, me diría esta persona. Yo le diría: a ver, brother, ¿lo que quieres decirme es que Dios está de acuerdo en que se rompa un pacto? Dios nunca piensa ni en la posibilidad de que un pacto sea roto, y menos si Él mismo ha tenido que ver en ese pacto. ¿Sí o no? ¿Tiene Dios que ver en el pacto de salvación? Claro. ¿Tiene Dios que ver en el pacto matrimonial? Claro. ¿Tiene Dios en mente que un pacto, si no funciona, se rompa? No.
Él es Dios de pactos. Cuando un pacto en el que Dios está involucrado se disuelve, no es Dios quien lo disuelve, sino el hombre. Lo vamos a comprobar con la Biblia, ¿eh? Vaya conmigo a Mateo 19, por favor. (19:6). Está Jesús hablando del divorcio con los fariseos y les dice: así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe ¿quién? El hombre. Esta frase que se dice en las bodas no la dijo Pablo, no la dijo Pedro, no la dijo Mateo, no la dijo Santiago, no la dijo Lucas, la dijo el Hijo de Dios. ¿Es una sugerencia que lo que Dios juntó no lo separe el hombre? Es un mandato. Porque no se puede romper un pacto en donde Dios está involucrado. Tú puedes decir: Julio, yo ya estoy divorciado. Cada situación es diferente y Dios trata en cada situación. De lo que yo estoy hablando es de la mentalidad de Dios en cuanto a los pactos. Amén. Verso 7. Y le dijeron los fariseos: Jesús, ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiar a la mujer? ¿A qué se referían? A Deuteronomio 24, en donde por la cultura israelita, mis hermanos, pésima cultura que adquirieron de Egipto y del lugar de idólatras, ¿sabe qué hacían los varones israelitas? Le decían a su mujer, por alguna cosa indecente, dice Deuteronomio 24, y cosa indecente en hebreo se refería a algo, a descubrir algo en su cuerpo, pero no se refiere al adulterio. Y los hombres de Israel veían en su mujer algo indecente nada más, así que la túnica se les levantara poquito y que un hombre la viera. Ya te vio el vecino, ya te vio el tobillo, ya no te quiero, te me vas y me voy a casar con ella que ya le había echado el ojo. Así le hacían. Eso provocó un libertinaje terrible de casarse y divorciarse, casarse y divorciarse, casarse y divorciarse. Como hoy, 7 de cada 10 matrimonios en Jalisco se divorcian al mes, ¿sabía? 7. Es una estadística del DIF. ¿Y qué hizo Moisés? Moisés dijo: no, aquí vamos a refrenar el libertinaje de que estén separándose de una mujer y tomando otra. Aquí me van a traer una carta de divorcio en donde diga que la repudian y los dos estén de acuerdo, me la traen y entonces vas a poder repudiar a tu mujer. Y estableció un orden. ¿Qué buscaba Moisés? ¿Un pretexto para divorciarlos o un pretexto para que siguieran juntos? Para que siguieran juntos. El divorcio, mis hermanos, si lo menciona la Biblia y si Jesús habló de él, no habló de él como una puerta abierta para solucionar los problemas matrimoniales. Le puso más trabas para que no rompas el pacto. Lo que pasa es que lo pensamos de manera diferente. Es que Jesús habla del divorcio, es válido. No, habla de que no rompas el pacto y te pone cada vez más trabas. Por eso llega Jesús y les dice, en Mateo 5:31, les dice: ¿oyeron que fue dicho que al que repudia a su mujer le dé carta de divorcio, así de fácil? Pues yo les digo así, que a no ser por fornicación, por adulterio, le dé carta de divorcio. ¿Sí o no dice así? Ay, Jesús, qué difícil es divorciarse contigo. No es eso, es que Él no quiere que te divorcies. ¿No lo ves así? ¿Sí o no? Dios no rompe un pacto, y menos si Él está involucrado ahí. ¿Cuál es la razón por la cual se creó el divorcio? ¿Quiere verla? Mateo 19:8. Antes de leerlo, recuerde lo que dice el 7. Es cuando los fariseos le dicen: a ver, Jesús, entonces ¿por qué Moisés dice que le dé carta de divorcio? Y Jesús les dice, ¿qué les dice? Por la dureza de vuestro corazón, porque son los cabezones que nomás quieren andarse separando y casándose, que no son hombres de una sola mujer. ¿Sí o no dice eso? Bueno, lo parafraseé yo, ¿verdad? Pero bueno. Por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres. Mas al principio no fue así. Dígame, ¿cuál principio? El Génesis. Y les empieza a dar una clase de escuela dominical a los fariseos.
Y les dice en Génesis, en Mateo 19:4. Él respondiendo les dijo, ¿no habéis leído? Fíjense, eran fariseos y Jesús les dice, ¿no han leído? Que el que los hizo ¿al qué? Al principio, varón y hembra, los hizo y dijo, por esto el hombre dejará a su padre y madre y se unirá a su mujer o a su hombre, dice. Y los dos serán una sola carne. Génesis 2:24. Estamos leyendo Mateo, pero Jesús les está diciendo citas de Génesis. Les dijo, al principio no fue así. ¿Cuál principio? El principio que Dios puso. ¿Cuál principio? El inicio del pacto que Dios hizo en el matrimonio. Dios creó el matrimonio con Adán y Eva y fue un matrimonio perfecto. ¿Fallaron? Sí, pero fue perfecto. Porque fue completo. Jesús, al responderles esto, hizo énfasis en el matrimonio mucho más que en el divorcio. Hizo más énfasis en guardar el pacto que en andar buscando un pretexto para romperlo. ¿Me explico, hermano? Por eso le dije que el matrimonio era un ejemplo poderosísimo para hablar de guardar pactos. Yo te aseguro que cualquier pareja que se quiera divorciar, inclusive si alguien está aquí que se quiera divorciar, yo te aseguro que si haces una lista de los motivos por los cuales te quieres divorciar, en ninguno de ellos Dios tiene que ver. O le vas a decir, como Eva le dijo a Dios, la serpiente me engañó. O le vas a decir como Adán le dijo, la mujer que me diste me dio a comer del fruto. Dios creó a la serpiente y Dios le dio el fruto a Eva. ¿A quién le estaban echando la culpa? A Dios. ¿Tendrá culpa en los que se quieren divorciar Dios? ¿Sí o no? No. Señor, tú me la diste. No, tú la escogiste, chiquito. Y la embarazaste antes de casarte. Y no la amabas. ¿Y ahora te quieres divorciar? ¡Ja, ja, ja! Ahora cumples. La embarazaste antes de casarte, te casaste para cumplir y quedar bien con la sociedad, y ahora te quieres divorciar por incompatibilidad de caracteres. Ahí te quedas, chiquito, porque hiciste un pacto. Cuando una pareja se divorcia, ¿sabía usted que en el corazón de Dios ellos están casados? Para Dios no hay rompimientos de pactos, hermano. Los hombres son los que los rompemos. En una ocasión, en una boda, yo fui a tocar el piano porque los novios me invitaron a tocar el piano. Tan, 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 tan. Y ahí voy, con mi pianito, con mi pianosaurio. Y estaba yo tocando y estaba el pastor que ya iba a oficiar la boda. Casado el pastor. Y fíjese lo que dijo, y los novios ahí bien nerviosos. Fíjese lo que dijo el pastor. Buenas tardes, bienvenidos. Estamos aquí en la boda de Panchito y Rosita. Bienvenidos. Fíjense, el matrimonio es como una alberca. Los que están afuera quieren entrar y los que están adentro quieren salir. Si no agarro el piano y se lo aviento en la cara, hermano, es porque yo todavía estaba soltero. Y me quedé pensando y dije, eso es una tontería, ¿o no? Imagínense los que estaban ahí casándose apenas. Pues, yo ni nadar sé. ¿Ah? ¿Cuántos de aquí les gusta nadar en esa alberca? La neta. Bien poquitos levantaron la mano. Yo sé que muchos aquí casados no levantaron la mano. A ver, la verdad. ¿A cuántos les gusta nadar en la alberca del matrimonio? Yo ya llevo 4 años nadando con mi esposa aquí y los dos nos ayudamos a hacer buches y salir. Y nadar de pechito, de espalda, todo eso. Hay que nadar ahí. Yo no me quiero salir de la alberca, ¿tú sí? ¿Cuántos se quieren salir de la alberca? Pues los vamos a zambullir entre todos al último de la reunión. Los vamos a agarrar de las greñas. Hiciste un pacto con Dios y te me metes a la alberca. ¿Sí o no? Dile. Qué mal gusto este pastor al decir este comentario, ¿no lo cree? Se proyectó solito. ¿Sí o no? ¿Se proyectó? Yo quedé pensando, tú te quieres salir de la alberca, man. No saben lo que es un pacto de amor. Todos los matrimonios, como le dije al principio, son casos diferentes. Necesitan consejería diferente
Si te andas divorciando, si no te andas divorciando, si tienes problemas. Lo importante que yo te quiero decir aquí es que Dios es Dios de pactos y Él no rompe sus pactos. Amén. Si te quieres divorciar, no vengas conmigo, por favor. No, no se crea, no se crea. Bueno, Julio, si ya hubo adulterio, entonces Jesús ya autorizó que me divorcie. Sí, pero también existe el perdón y la restauración y los milagros de Dios en el matrimonio. Y los ha habido. ¿Sí o no? Para no tener que romper el pacto por completo. Escuche por favor lo que te voy a decir, que Dios le dijo a Oseas de su esposa, de Dios, Israel. ¿Cuántos saben que somos la prometida de Dios? ¿Cuántos saben que Jesús se va a casar? También Él le va a entrar a la alberca. Con nosotros, imagínense. Jesús se va en las bodas del Cordero. Y a su esposa, a su prometida, Dios le dice esto a través del libro de Oseas. No lo vea, yo se lo leo. Es la versión Dios habla hoy. Voy a castigarla, a disciplinarla, por el tiempo que pasó ofreciendo incienso a ídolos, cuando se adornaba con anillos y collares para seguir a sus amantes, olvidándose de mí. Yo, dice el Señor, la voy a enamorar, la voy a llevar al desierto y le voy a hablar a su corazón. ¿Cuántas veces tú y yo hemos adulterado contra Él y nos sigue amando? ¿Sí o no? ¿Y Él ha roto el pacto? No. La segunda parte, mis hermanos, de la palabra pacto en el Antiguo Testamento, vamos a verla a continuación, mire. Quiero hacerle un comentario antes de entrar. Por amor a su pueblo, Dios es capaz de pagar el precio más alto que se necesite para cumplir un pacto. ¿Está de acuerdo conmigo? ¿Lo han comprobado? Se lo voy a repetir. Por amor a su pueblo, Dios es capaz de pagar el precio más alto necesario para cumplir su pacto. ¿Amén o no amén? Sí, el más grande de sus pactos con su pueblo y el que más le ha costado fue el que enviaría un Salvador y cumplió, pagando el precio más alto, que es enviar a su hijo a la cruz. ¿Sí o no? Sí. ¿Cumplió el pacto? Sí lo cumplió, con el precio más alto que existe, dar a un hijo. Por eso tiene importancia profunda la segunda parte de la palabra berit hebrea, que significa pacto en hebreo. Yo ya le dije que significa compromiso, pacto, alianza, pero tiene una connotación por las palabras raíz de donde proviene. Déjeme decírselas. La palabra berit proviene de un vocablo que se dice bará, que es su raíz primaria, y bará significa cortar. Cortar significa atravesar y desmontar. Desmontar refiriéndose como a desollar la piel. ¿Sí? ¿Me expliqué? Porque el pacto, dice este significado en la concordancia, porque el pacto se hace pasando por en medio de pedazos de carne. Vaya conmigo para leer acerca de esto y entenderlo mejor a Génesis 15, por favor. Capítulos 15, verso 5 de Génesis. ¿Amén? ¿Qué significa pacto además de alianza? Dígamelo, por favor. Diga cortar. No lo olvide, ¿eh? Es pacto y es cortar también. Despedazar. Muy bien. Génesis 15:5 dice: y Dios llevó fuera a Abraham. Está hablando de que Dios llevó fuera a Abraham. Y lo llevó fuera a Abraham y le dijo: mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo, ¿qué le dijo? Así será tu descendencia, Abraham. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Verso 8. Génesis 15:8. Y él respondió, ¿qué respondió Abraham? Señor Jehová, ¿en qué conoceré que la he de heredar? ¿Qué? La descendencia. Y él le dijo: tráeme una becerra de 3 años, una cabra de 3 años y un carnero de 3 años. ¿Cuántos años duró Cristo en su ministerio? Qué curioso, ¿verdad? Y una tórtola también y un palomino. Y tomó él todo esto, Abraham, ¿y los qué? Y los partió, berit, bará, por la mitad, y los puso cada mitad una enfrente de la otra. Mas no partió las aves. Mis hermanos, reflexión aquí. Para hacer Dios un pacto de salvación con nosotros,
solicitó también un cordero que él mismo proveyó, ¿sí o no? Un cordero limpio que se llama Jesús. Jesucristo, representado aquí por este sacrificio que Dios pidió a Abraham, fue también partido en su cuerpo por un sacrificio para cumplir un pacto. Amén. Ahí está la aplicación. El cuerpo de Jesús fue partido para cumplir un pacto entre Dios, que Dios hizo, perdón. Jesús fue partido en su sufrimiento en el Calvario, y eso cambió la historia de la humanidad y sobre todo de los que le aman. Jesús partió la historia. La historia es antes de Cristo y después de Cristo. Partió. Así como Abraham partió los animales, aquí voy a hacer un pacto. Jesucristo partió la historia y trajo un nuevo pacto. ¿Amén? Verso 11. Y descendían aves de rapiña sobre los cuerpos muertos, y Abraham las ahuyentaba. ¿Qué hacía Abraham con el pacto de Dios? Lo cuidaba. ¿Cuántos van a ahuyentar las aves de rapiña que quieren comerse lo que Dios está pactando con nosotros? ¿Quién va a ahuyentar las aves aquí? Tienes que cuidar el pacto que Dios hace contigo. Qué privilegio es que Dios bajara contigo y conmigo, que ya lo ha hecho y nos dice, quiero hacer un compromiso contigo. Y que tú le digas, Señor, yo me encargo de cuidarlo también. Abraham ahuyentaba a las aves de rapiña. Verso 17. Y sucedió que puesto el sol y ya oscurecido, se veía un horno humeando y una antorcha de fuego que pasaba por entre los animales divididos. ¿Qué significa esto? El fuego de la prueba de Dios pasó sobre Jesucristo, confirmando que Él era el Cordero del pacto de salvación para los que le aman. ¿Sufrió Cristo en la cruz la prueba? Sí, el fuego de la prueba. El fuego pasó por el medio de los animales que Abraham abrió para comprobarle a Abraham que sí era un pacto que le estaba haciendo a Abraham, que estaba haciendo con él. Verso 18. En aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham diciendo, a tu descendencia daré esta tierra desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates. Vea conmigo pacto, mi hermano, en el Nuevo Testamento. Las promesas de Dios van en aumento en cuanto a entrega, fidelidad y amor hacia su pueblo, ¿sí o no? ¿Cuántos se han dado cuenta que Dios hace con nosotros pactos y nos ofrece promesas cada vez más grandes? Cada vez se compromete más contigo y conmigo. Dios nos muestra sus promesas de cada vez mayor calidad y altura. Vaya conmigo a Hebreos 8:6 para confirmar esta parte de conclusión del tema. Hebreos 8:6. Dice Hebreos 8:6, pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo. ¿De quién está hablando? De Jesús. La tarea que hizo Jesús en la cruz del Calvario, ese fue su ministerio. Dice, tanto mejor es su ministerio cuanto es sacerdote, mediador, mensajero de un mejor pacto. ¿De qué pacto está hablando? Dígame. Los que están dormidos, ¿de qué pacto está hablando? Del nuevo pacto, ¿sí? Cristo es mediador del nuevo pacto, el Nuevo Testamento que tenemos, por cuanto es mediador de un mejor pacto. ¿Y qué dice al final de Hebreos 8:6? Un pacto establecido sobre ¿qué? Mejores promesas. A ver, Julio, ¿me estás diciendo que el Nuevo Testamento, el nuevo pacto, es mejor que el primero porque el primero no le salió a Dios? Dios hizo un primer pacto, el Antiguo Testamento, lo cumplió y comenzó uno nuevo de mayor responsabilidad y calidad. ¿Por qué? Porque intervino Cristo y con mejores promesas. ¿Son mejores las promesas del Nuevo que del Antiguo Testamento? Sí, porque está Cristo. Nada más por eso, ¿verdad? Por eso es que es un mejor pacto con mejores promesas. Mire, hermano, aquí hay algo muy profundo que por favor debe escucharlo. La palabra pacto en este pasaje de Hebreos no es la misma palabra pacto que en hebreo del Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento era la palabra berit, que significa convenio entre dos partes, ¿de acuerdo? En donde las dos partes tienen que cumplir cada una su responsabilidad. Aquí no. Aquí significa, en hebreo pacto, en griego, perdón, pacto es diatseke. Significa disposición, contrato y específicamente testamento. Ya no menciona alianza.
Este vocablo griego aparece 33 veces en el Nuevo Testamento y significa primariamente otorgamiento de propiedad mediante un testamento o por otros medios. Es decir, en contraste al término pacto que vimos anteriormente, el primero requiere de una obligación mutua. Pero este pacto, que es diatzeke, no implica por sí mismo la idea de obligación mutua, sino que mayormente significa una obligación asumida por una sola persona. ¿Están conmigo? ¿Qué responsabilidad tomaste tú en la obra de Jesús en el Calvario? Ninguna. ¿O sí? No. En el segundo pacto, en el mejor y nuevo pacto, Cristo tomó toda la responsabilidad para cumplir el pacto de salvación. ¿Sí o no? Eso es diatzeke. No es un pacto entre dos, es un pacto que uno solo cumple. Una promesa que alguien se hace a sí mismo y dice: yo lo voy a hacer y yo lo cumplo. ¿Lo cumplió? ¿Qué responsabilidad tuvimos tú y yo en eso? Ninguna. Si a ti te hablan de una notaría y te dicen: buenas tardes, hablamos de la notaría número 34. ¿Quién es usted? No, pues soy Julio Márquez. Le hablamos por motivo de que su tatarabuelo Pancho Villa le dejó 10 millones de pesos de todo lo que le quitó a los ricos en aquel tiempo. Usted tiene que pasar a la notaría a firmar y recoger su dinero. Imagínese a mí en el teléfono: qué responsabilidad tan grande, qué compromiso tan grande ir a firmar y recibir 10 millones. No puedo ese compromiso. ¿Es un compromiso? Pues no. ¿Qué compromiso tiene firmar y recibir? Ninguno, hermanos. ¿Sabe qué es eso? Se llama gracia. Cristo tomó en él toda la responsabilidad del pacto nuevo y nos dio su gracia. ¿Tomamos usted y yo responsabilidad en el pacto? No. ¿Qué habrá pensado Dios? Mejor en el segundo pacto ya no los involucro a ellos porque no cumplen. Mejor tú solito, Cristo, haz todo. Gracias a Dios que pensó así. Continúe leyendo conmigo, por favor. Hebreos 9:15. Así que, Hebreos 9:15. Así que por eso es sacerdote, mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte, para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la ¿qué? Herencia. ¿Qué es una herencia, hermano? ¿Es una responsabilidad que recibes en un pacto? No, es un regalo. Jesucristo cumplió el pacto de salvación y te da tu parte como una herencia. O sea, llega y te dice: yo ya lo hice todo, ahí te va la herencia. ¿Sabe qué pasó de manera figurada? Estaban allá arriba en el cielo el Padre y el Hijo, el Espíritu Santo obviamente ahí entre ellos, y le dice el Padre a Jesús: Hijo, fíjate que para llevar a cabo la salvación de la humanidad tengo que echar mano de un sacrificio, pero ya no puede ser de animales, porque los sacrificios de animales, hijo, no valen. El hombre sacrifica y vuelve a pecar, y estoy cansado. Necesito un sacrificio santo, único y perfecto, que vaya y su sangre sea derramada para que el pacto se cumpla. ¿Cómo ves, Jesús? ¿Qué dijo Jesús? Yo voy, Padre. ¿Entre quién y quién fue el pacto? Entre ellos, mi hermano. Y tú y yo acá abajo. ¿De qué están hablando? Mira, Julio, estamos hablando de que necesitas salvación porque eres un vil pecador y necesitamos un sacrificio para que sea la sangre derramada que limpie tus pecados. ¿Cómo ves? ¿Les puedo ayudar en algo? No, Julio, para nada me sirve lo que tú haces. Ya me puse de acuerdo con Jesús y Él va a ir a morir en el Calvario para derramar la sangre y que se cumpla el pacto, y tú nada más recibas la herencia eterna, que es la salvación. ¿Cómo ves? Bueno, si les puedo ayudar en algo, aquí estoy, háblenme. ¿Te habló Jesús? A nada, nomás te habló para decirte que ya había ganado y te dio la victoria. ¿Sí o no? Mis hermanos, nos hace falta una actitud de compromiso para cumplir lo que prometemos, ¿no lo cree? Diatzeke es la palabra griega que determina pacto en obligación por una sola persona. ¿Qué más quieres, hermano, para cumplir lo que prometes?
¿qué más quiero yo? Continúa leyendo conmigo. Hebreos 9:16. Porque donde hay testamento, es necesario que intervenga la muerte del testador. ¿Quién fue el testador? Jesús. ¿Ya murió? Sí. ¿Ya recibimos la herencia? Sí. Porque el testamento con la muerte se confirma, pues no es válido entre tanto que el testador vive. Claro, ¿verdad? Cristo, siendo fiel al pacto que hizo con el Padre al morir, nosotros recibimos la herencia eterna, es la salvación. También Jesús hace con nosotros un pacto de salvación como lo hizo con Noé. También nos está diciendo a nosotros, sube al arca. El arca de salvación se llama Jesús y está por cerrar la puerta. Mis hermanos, nuestra respuesta a Dios por darnos tanto a través de sus promesas nos debe llevar cada día a hacer compromisos de mayor altura con Él. ¿No lo cree? Que tú llegues a tu casa y digas, Señor, qué bárbaro. ¿Sabes qué, Señor? Ya no voy a hacer esto. Y no lo voy a hacer y no lo voy a hacer. Porque soy un hombre de promesas, Señor. También quiero ser como tú. Y con tu fuerza y tu Espíritu Santo sé que voy a cumplir. Ya no voy a darle de palos a mi esposa. Ya no voy a gritarles a mis hijos. Ya no voy a faltar al trabajo diciendo que sí voy. Ya no voy a contestar el teléfono y decirle a mi niña, diles que no estoy. Voy a ir al banco y les voy a decir, aquí estoy, debo dinero. ¿Cómo les pago? ¿Sí o no? ¿Somos cristianos de compromisos o no? ¿O acaso Cristo a la hora de llegar a la cruz, ay no, mejor no? ¿Me estoy burlando de Él? Claro que no, lo estoy exaltando. Porque Él dijo 3 veces en el huerto, si es posible, Señor, pasa de mí esta copa, sufriendo gotas de sangre. ¿Pero qué dijo? Pero que se cumpla el pacto que tú y yo hicimos. Tu voluntad y no la mía, ¿verdad? Mis hermanos, hemos hablado de pacto en el sentido de Dios hacia nosotros. ¿Por qué? Porque el púlpito se hizo para hablar de las grandezas de Dios, no de las del hombre. ¿Amén? Pero ¿qué pasa si nosotros debemos darle una respuesta a Dios ahora con respecto a nuestros compromisos de nosotros hacia Él? Sería bueno pensarlo, ¿no lo cree? Sería bueno meditar antes de irnos. ¿Qué pasa si reflexionamos en cuanto a nuestra actitud de compromiso en el sentido de Dios hacia nosotros? Me gusta mucho que cuando Dios le permitió a Noé salir del arca, le dijo, ¿sabes qué, Noé? Porque Noé ofreció un sacrificio. Dice la Biblia que ofreció un sacrificio de animales limpios. Y fue olor grato para Dios. Y Dios le dijo, ¿sabes qué, Noé? Lo inspiró. Noé a Dios lo inspiró. Porque le gustó el sacrificio. Y Dios le dijo a Noé, ¿sabes qué, Noé? No voy a volver a matar a la humanidad con un diluvio. Y para comprobarte que soy Dios de pactos, Noé, voy a poner un arco iris en el horizonte. ¿Sí o no? Eso dice Génesis. Y dice Génesis, y cada vez que yo vea el arco iris, Noé, me voy a acordar que hice pacto contigo y no lo voy a romper. Y cada vez que la humanidad vea mi arco iris, mi arco en las nubes, ¿no es precioso el arco iris? Pues cuando lo veas, Dios hizo un pacto con Noé. Desde entonces apareció. Yo te pregunto ahora, mi hermano, ¿qué señal hay en ti o qué señal hay en mí que la gente pueda ver que somos hombres comprometidos? ¿Hay alguna señal que tú muestres y que digan, mira, él es un hombre, una mujer comprometida? Cumple lo que promete. ¿Ese cuate? Dime una cosa, si yo te pregunto esto. Si a un hombre o a una mujer le dicen, él es comprometido, Julio, ese cuate es ese compromiso. ¿Qué me están queriendo decir con ese apodo que le pusieron? Que es un hombre que cumple y promete, ¿sí o no? Pero si es un hombre o una mujer que nada más cumple, que nada más promete y no cumple, ¿es correcto que le digan que es un hombre de compromisos? No. ¿Cómo le quedaría mejor que le dijéramos? Mentiroso, dice aquí la hermana. Estoy de acuerdo. Y Satanás es el padre de la mentira. Diles que no estoy. Dile que venga mañana por el abono del estéreo. No paga el estéreo. Cumple tus compromisos. En el más mínimo detalle se ve qué clase de personas somos en cuanto a ser cumplidos o no. Dijimos que recibíamos una herencia. ¿Es difícil recibir una herencia? No, hombre, ¿cuál difícil? Es un gozo. Imagínate que de no tener un 5 te den 10 millones de pesos. Es un ejemplo alegórico.
¿verdad? Una alegoría. Y dice la Biblia, ¿qué hay respecto a tu actitud cuando recibes una herencia? Dice 1 Corintios 4:2, se requiere que los administradores sean hallados fieles. Ay, Señor, la salvación fue gratis, gracias, ya me voy de parranda. No, se requiere que seas fiel en administrar la herencia que Dios te dio. Imagínate que agarres una herencia y digas, son 10 millones, le voy a dar 5 millones al Ejército de Salvación, le voy a dar 2 millones a Cáritas, le voy a dar 1 millón a mi suegra, le voy a dar, y yo me quedo con 1,000 pesos nomás, porque es todo lo que necesito. Es una tontería, ¿no? Hay que administrar la herencia, administrar la salvación. Dice la Biblia, ¿qué vas a hacer si descuidas una salvación tan grande que es tu herencia? Y por último, ¿qué dice Jesús en cuanto a prometer y cumplir? En Mateo 5:33, ¿qué dice? Dice, ¿saben qué? ¿Oyeron que hay que jurar y perjurar y hasta dar la vida por lo que juras? Pues mejor no lo hagan, dice Jesús. Mejor no jures ni por el cielo, ni por la tierra, ni por Dios, ni por tu vida. Mejor nada más que lo que digas que vas a hacer, ¿qué? Lo hagas, y lo que digas que no vas a hacer, no lo hagas. Eso dice Jesús nada más. Porque si dices que vas a hacer una cosa y no la haces, y dices que no vas a hacer una cosa y luego la haces, eso de mal procede. Dice Mateo 5:33. Porque fuera de esto, de sí y no, y pues sí o no, eso de mal procede, dice Jesús en Mateo 5:33. Mis hermanos, somos hombres y mujeres que nos comprometemos. Vas a llegar a tu casa y vas a hablar con tu esposa y le vas a decir, mi amor, ven, por favor. No, no es cierto. ¿Te acuerdas cómo te he tratado? Claro que me acuerdo. Vamos así, ¿verdad? Pues ya no te voy a tratar así. Voy a hacer un compromiso. Voy a renovar el voto que te hice de tratarte bien. Y la mujer así, ¿verdad? ¿Cuántas mujeres dicen amén? Ay, ¿verdad? O también las hermanas, ¿verdad, varones? ¿Prometes que me vas a hacer mis frijolitos como los que me hacía mi mamá? ¿Lo prometes o no? Digan, hermanas, amén. Con manteca y todo eso. En los pequeños detalles se empieza a cumplir los compromisos, ¿sabía? Dios es un Dios de pactos, Dios cumple. ¿Qué hay de nosotros? Vamos a reflexionar en eso, amén. Cierre sus ojos, por favor, le invito a hacerlo. Y si cierras tus ojos y no te vas a salir del auditorio, si te quieres quedar y orar, levanta tu voz y dile, Señor, tú eres un Dios de pactos. Háblale a Él de tus propias palabras con tu propio corazón. Dile, Señor, yo quiero ser como tú, de compromiso. En el pacto que hiciste conmigo, Señor, de salvación, ni siquiera me diste una responsabilidad. Pero al entregarme la herencia, me hiciste un administrador de la herencia y yo quiero ser fiel. Dile, Señor, quiero ser fiel, como tú eres fiel. Y yo quiero, Señor, en el momento en que tú hagas un pacto conmigo, ahuyentar a las aves de rapiña. Ahuyentar todas esas cosas de mi vida que quieren robarse el pacto que tú haces conmigo. Señor, antes que nacer, en el vientre de mi madre se formará mi ser. Siempre comprendí que me debo a ti y que tengo que vivir agradándote a ti.
No tengo nunca más por qué llorar y nunca estar triste. Soy de ti, soy de ti, Señor Jesús. Así siempre viviré y al mundo le diré: soy de ti. Soy de ti. Soy de ti, Señor Jesús. Soy de ti. Fui de ti, Señor, antes que al nacer. En el vientre de mi madre se formaron